Y Amén. amén. Y Gloria al Señor. bueno, ¿cómo pasa el tiempo? Vamos al paso número 11 ya. ¿Y cómo se llama se denomina, pastor? Estamos desarrollando, como ustedes ya bien lo saben, el discipulado Nueva Vida en Cristo, volumen 4. Lo vamos a poner ya en su En pantalla. pantalla. Comenzamos ya. Nueva Vida en Cristo, volumen 4. Y el tema general es viviendo libres a través de la fe. Y lo que intentamos y lo que estamos haciendo con la ayuda del Señor es dando respuestas bíblicas a mentiras comunes. Y ahora toca Si solo tuviera más dinero. Ay, es el paso número 11, una correcto. pregunta que todos nos hacemos y que, como dije anteriormente, está en el paso número 11, que es el que vamos a desarrollar este día. Estamos a uno de terminar el volumen 4, ¿verdad? El siguiente es todavía más interesante, ¿verdad? Que dice que todos los caminos llevan a Dios. Vamos a ver si es cierto, si todas las religiones son buenas. Eso lo vamos a ver el próximo viernes, ¿verdad? Que primero Dios, 7 de la noche, siempre vamos a estar al aire. Así es que comenzamos, estamos a uno, ¿verdad? A uno de A uno terminar. de terminar el volumen 4. Y bueno, vamos a ver respuestas bíblicas a mentiras comunes. No se desconecte y comparta con nosotros. Amén. Compártalo en todas sus redes sociales para que más personas sepan, que los hermanos sepan que estamos acá saliendo en vivo a través de YouTube. Así es que comenzamos. Recuerde que este sistema de discipulado comienza con 3 aseveraciones de las cuales vamos a establecer si son falsas o verdaderas, ¿verdad? Ahí esperamos en el Señor que pues vayamos aprendiendo en el desarrollo del discipulado, vayamos primero que nosotros veamos cuáles son nuestras respuestas al comenzar el discipulado y al final vamos a regresar a las aseveraciones para ver si tuvimos razón o no. Así es que Amén. vamos a contestar falso o verdadero. Ahí usted si quiere nos puede poner un mensaje con las respuestas que usted considere. Así es que vamos a la primera. Y la primera aseveración nos dice, ¿es imposible ser feliz sin dinero? Es una pregunta que muchos nos hacemos. ¿Es imposible ser feliz sin dinero? Bueno, la respuesta tiene que ser falso o verdadero. Y la siguiente nos dice así, algunas cosas que no se ven son más importantes que el dinero. ¿Será cierto? ¿Será cierto? ¿O es que tenemos en la mente dinero, dinero, dinero? Algunas cosas que no se ven son más importantes que el dinero. Y la tercera, Podemos aprender a ser contentos con mucho o poco dinero. oiga esto, por favor, que ahí medítelo usted. Cuando tiene poco dinero, usted puede contentarse o está usted siempre molesto porque hace falta un poquito de dinero. Así es que vamos a comenzar con el desarrollo del discipulado. Como muchas mentiras, esta toma varias formas, como tener dinero es lo más importante. Lo importante es vivir bien con todas las comodidades. El dinero me hará feliz, resolverá mis problemas, etc. Pero no es solo el dinero lo que la gente busca. Otros buscan seguridad en el sexo, la fama, los amigos, una profesión, Etcétera, ¿verdad? etcétera. Y es que, amados, confundimos la felicidad con el bienestar, ¿verdad? Entonces, eso nos trae realmente el que nos perdamos en cosas que no debemos de perdernos, ¿verdad? Y mucha gente en los últimos busca la seguridad en el dinero, busca la felicidad en el sexo, fama o amigos cuando sienten que ellos no hay seguridad en su corazón, ¿verdad? Y Entonces, ahí vamos. viene la insatisfacción y ya viene la ansiedad y bueno, y progresivamente se van desarrollando hasta muchas enfermedades. Correcto, así es que seguimos. El rico dice, mi saldo bancario es lo que me hace sentir importante y seguro. Soy alguien porque tengo dinero, una profesión, fama, amigos. El pobre piensa, soy inferior porque no tengo lo que el otro tiene.
Vean los dos puntos de vista, ¿verdad? Los dos extremos. El rico piensa que por ser rico es alguien y el pobre piensa que por ser pobre no es nadie. Pero vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios y qué nos dice el estudio. De la lista abajo, ¿cuáles son las cosas que más le gustaría hacer? Y se mencionan bastantes en las cuales, pues supongo que nos gustaría participar. Así es, y puede contestarlas para sí mismo si gusta y las leeré a continuación. Primero, dinero, sexo, fama, habilidad atlética, computadora, celular, seguridad financiera, inteligencia, amigos, una buena casa, avanzar en mi profesión, belleza, talento, sacar buenas notas, buen cuerpo y buena figura, el poder, ropa buena, salud, buen auto, comer bien y otros que usted, según las necesidades que cada uno tiene. Hay cosas más importantes que faltan en esta lista. ¿Cuáles son? Es una pregunta, ¿verdad? ¿Hay cosas más importantes que faltan en esta lista? ¿O cree usted que con todo eso nosotros ya tenemos cubierto realmente lo que son nuestras necesidades? Entonces nosotros, y usted puede agregar en su casa, puede agregar algunas, ¿verdad? Nosotros pusimos unas cuantas que consideramos que están allí, que son importantes y quizás más importantes que todo esto, tales como la vida, ¿verdad? El Señor Jesucristo dijo que es más importante el cuerpo que el vestido, ¿verdad? Y que el alimento. Salud, el tener salud es más importante que la belleza, más importante que todo lo que aparece ahí. ¿De qué le sirve la inteligencia si no hay salud y va a morir? Amor de familia, eso es importante, la familia, amistad, qué valor tan hermoso cada uno de estos, ¿verdad? La fe, la salvación, el regalo que el Señor nos ha dado, y así nosotros podemos ver que hay muchas cosas más importantes de las cuales no están mencionadas. Ahora, vamos a exponer la verdad para poder encontrar la mentira. Amén. Y la pregunta número 1 nos dice así: ¿hay algo malo en desear las cosas enumeradas anteriormente o arriba? Es malo querer terminar la carrera, es malo tener una casa bonita, vehículo, computadora, teléfonos inteligentes, bastantes amigos, etcétera. O sea, la pregunta ¿es malo? Y la respuesta es de ninguna manera. Esto no tiene absolutamente nada de malo, ¿verdad? Eso es algo normal y el bienestar es algo que nosotros deseamos, pero ¿será que tenemos que poner el tener buenas cosas, el sentirnos bien arriba de todo? Así es. Aunque no es malo querer vivir bien, si el enfoque solo está en lo material, ¿qué pasará cuando lo material falte? Es una pregunta muy importante. Por ejemplo, si una mujer se siente feliz por su belleza y buena figura, ¿podrá mantenerse feliz cuando los años le traigan arrugas y unos kilitos de más? Ese es un problema y lo vemos ahora más que nunca, ¿verdad? A la aflicción, aquellos que están empecinados con verse bien y de repente el cuerpo va sufriendo, ¿verdad? El cuerpo va pasando, el tiempo va pasando y entonces una mujer una mujer o un hombre que esté muy esforzado en su figura y en su verse bien, definitivamente que no va a ser feliz. No podrá ser feliz cuando los años traigan arrugas, ¿verdad? A menos que cambie su enfoque. Número 2. Hay un punto de vista diferente expresado en los siguientes pasajes. ¿Cuál es? Lucas 12:15. Y nos dice: y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Oiga esto, porque
Estamos viendo, amados hermanos, el poseer cosas, ¿verdad? El poseer situaciones que no son, verdaderamente no son tan esenciales, pero les hemos dado el carácter de esencial, ¿verdad? Amén. Por eso es que el tema del discipulado es si la mentira que estamos exponiendo, si solo tuviera más dinero fuera feliz. Entonces, en Lucas dice, guardaos de toda avaricia, Avaricia. porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y por supuesto, ¿cuál es el punto de vista que nos expresa este versículo? La vida del hombre no está en la abundancia de bienes que tenga. Esa es la respuesta. La pregunta era, ¿cuál es? Que la vida del hombre no está en la abundancia de bienes que tenga. Y Marcos 8:36 nos dice, ¿por qué? ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Es Oh, otra pregunta. claro que sí. Entonces, ¿cuál es el enfoque que este Marcos 8:36 nos trae a cuenta en relación del dinero? Vamos a ver la respuesta. Entonces, ¿qué aprovechará el hombre si ganara el mundo? Entonces, de nada sirve tener todo lo material si pierdo mi alma. En otras Amén. palabras, mi alma es mucho más importante que todos esos bienes y que todas esas posesiones de las cuales hemos estado hablando. Amén. Segunda de Corintios 4:18 nos dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas, nos dice la palabra. Así es. Entonces, ¿cuál es el punto de vista que nos trae esta 2 Corintios 4:18 en relación a la posesión de bienes y a la felicidad en la posesión de bienes? Que todo lo material es temporal y lo espiritual es lo eterno. Eso es muy importante, pastor, tenerlo en cuenta, que algunas veces nos interesamos por todo lo material y queremos, como nos decía la pregunta anterior, ganar al mundo, inclusive algunas veces presentarle el evangelio, pero nosotros hemos descuidado nuestra vida espiritual y tenemos que primero nosotros amarnos a sí mismos para poder tener esa comunión con nuestro Padre y que el Espíritu Santo obre en nuestra vida, porque esa es la parte eterna. Así es. Entonces, si nos fijamos y el dinero para usted es lo más importante, las posesiones es lo más importante, entonces el enfoque no es el enfoque que la Biblia da a la vida a la situación de tener o no tener cosas. Sigamos y vea lo que dice el numeral 3. A la luz de estos versículos, ¿qué le diría al que dice, soy alguien porque tengo dinero e influencia? Que es lo que hoy todo mundo busca, ser un influencer. Así es. Fíjense que la pregunta es correcta. Después que hemos visto, fíjense, los 3 versículos, vamos a ponerlos de nuevo. En Lucas nos decía que nos guardemos de toda avaricia porque el tener no es la esencia de la vida. En Marcos nos decía de qué sirve tener todas las riquezas del mundo y perder su alma. Y en 2 Corintios 4:18 nos enseña que las cosas que nosotros vemos, tocamos, poseemos y queremos tener son temporales, pero las que no vemos son eternas. Amén. Entonces, cuando alguien me dice soy alguien porque tengo dinero o la influencia, sencillo, estás muy equivocado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo eso va a pasar. Sí, porque algunas veces nos dedicamos tanto a lo exterior que descuidamos nuestra parte espiritual. Amén. Entonces, sigamos allí. Vea la numeral 4, el numeral 4. Y nos dice así la pregunta número 4. Es para que usted pueda anotar papel, lápiz, apunte algunos elementos que están presentes en su vida actual, que permanecerán para siempre. Esto es parte de un autoanálisis y cada uno conoce la situación y las circunstancias en las que se encuentra. Y cuando nosotros escribimos y dejamos plasmado
con tinta cuáles son esos puntos, nos hace bien porque nos hace reflexionar a sí mismo y poder corregir si hemos cometido algún error. Apunte algunos elementos que están presentes en su vida actual. Y hemos puesto algunos, ¿verdad? Algunos así al azar. Amor, salvación, Fe. fe, etcétera. Familia. Podríamos, se nos ocurre otros. Agregar, sí, pero como cada uno tiene sus prioridades en la vida, yo creo que este es como como un parámetro, ¿verdad? De unos elementos que sí permanecen para siempre en nuestra vida. Y es que fíjense que muchos estamos enfrascados en las cosas materiales y estamos perdiendo lo más importante. Si nosotros trabajamos para la familia, quiere decir que la familia es lo más importante y no el trabajo. Y por tener muchas veces estamos perdiendo el disfrutar con la familia. Así es. Ahora, elementos de su vida que no permanecerán para siempre. ¿Cuáles cosas que usted tiene, que usted sabe que ya no van a estar, pues que van a desaparecer de nuestra vida, ¿verdad? Todas las cosas materiales, Así es, definitivamente. porque cuando nosotros morimos y partimos de esta tierra, todas las cosas materiales quedan acá. Entonces, no nos afanemos tanto por eso, sino que por esas cosas que permanecen para siempre, no perdiendo la esperanza en nuestro Redentor. Amén. Entonces, la número 5 tenemos una pregunta y esto es bien importante. Oiga, y pongan, es bien curioso porque todos de repente caemos en esto. ¿Cuál es el dilema? Léenos, por favor. ¿Cuál es el dilema que el creyente enfrenta día a día? Y esto casi es una pregunta muy frecuente, pastor. Día a día siempre nos preguntan, siempre existe ese dilema, pero para poder resolverlo y dar una respuesta, vamos a leer Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces el dilema que nos trae Mateo 6:24, que es el dilema diario de todos los creyentes y de los no creyentes, es que el dilema es servir a dos señores. Así es, esa es la respuesta, servir a dos señores. Así es. Y Entonces, qué difícil y cuesta. Hay que trabajar nuestra parte espiritual para mantener ese equilibrio, pastor. correcto. Y fíjense que es importante que nosotros podamos meditarlo, ¿verdad? Porque a veces estamos metiéndole más al trabajo, metiéndolo más al deseo de tener que a las cosas que son importantes en nuestra vida e inclusive a Dios mismo lo tenemos relegado y ni siquiera a veces nos damos cuenta que estamos cayendo en esto y esto es pecado, mis queridos hermanos. Poner a Dios en segundo lugar es idolatrar otra cosa. Ahora vamos a la número 6. ¿Qué solución presenta ¿qué solución se presenta a este dilema? Esa es la pregunta. ¿Y qué nos dice Mateo 6:19? No hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Y el 20 nos dice, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón, nos concluye el versículo 21. Oiga, aquí estamos, el dilema que estamos solucionando es ¿cómo hago yo para no servir a dos señores? Y comprenda esto y poquito más adelante el discipulado se aclara, ¿verdad? No es que no tenemos que desear estar bien, pero no podemos poner a estar bien arriba de todo
de todo lo que realmente es importante. Entonces aquí la solución es hacer tesoros en el En el cielo. cielo, O sea, amén. donde allá no se pierden. Eso no quiere decir que no voy a tener mi casa, que no voy a tener lo necesario, pero tengo que poner mi corazón en las cosas del cielo. Pablo dice que pongamos la mira en las cosas de arriba, donde está Dios, allá donde está Dios. Entonces, pensando en Dios, eso quiere decir, no es que vamos a pasar en la luna todo el tiempo, sino que vamos a estar pensando en la voluntad de Dios constantemente en todas las cosas que pasan en nuestra vida. Ahora la número 7 dice, ¿cuáles son algunas maneras de acumular tesoros en el cielo? ¿Qué piensa usted? ¿Cuáles son algunas maneras dice, de acumular tesoros en el cielo? Yo sé que se le pueden ocurrir muchísimas, ¿verdad? Desde ayudar a los demás, desde obedecer al Señor, leer la palabra de Dios, ayudar a nuestros vecinos, inclusive ayudar a nuestros enemigos, orar por ellos, colaborar con todas las causas, hacer lo correcto en esta tierra, definitivamente, ¿verdad? Y nuestra respuesta es amar a los demás, creer, obedecer, tender mi mano a quien lo necesita y principalmente esperar en Dios. Esas, amados hermanos, eso es parte de lo que es acumular tesoros en el cielo, ¿verdad? La obediencia al Señor es algo súper, súper especial. Ahora, para pensar. Medite en los siguientes pasajes y en las respuestas que dan al materialismo. Isaías 48 nos dice, la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre, nos dice. Entonces lo que está diciendo allí es que todo pasa, ¿verdad? Así es. Y la vida pasa y las oportunidades pasan y todo pasa. Pero la palabra de Dios es lo que siempre está constante y es lo que nosotros debemos de buscar y Amén. seguir. Y no cambia porque ya pasaron más de 2000 años desde que nuestro Señor Jesucristo murió y la palabra permanece y no cambia. Así es. Ahora, Colosenses, capítulo 3, versículos del 1 al 3. Nos dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Amén. Por eso es que aquí para pensar traemos 2 versículos bíblicos para que usted medite. La vida se termina, todo se termina, el carro nuevo se hace viejo, la casa nueva se hace vieja, nosotros mismos nos vamos haciendo viejos y todo desaparece. El que nuestros hijos dependan de nosotros también desaparece porque ellos van creciendo y van haciendo sus propias familias, ¿verdad? Pero por eso es que tenemos que buscar la palabra de Dios. Amén. Y poner siempre la mira en las cosas de arriba. Y contentos, la pregunta 8 nos dice, ¿estás satisfecho con lo que Dios le ha dado? Es una de las preguntas. Y la otra nos dice, ¿es posible estar contento? Estar contento, ¿verdad? Estar satisfecho en este momento, ¿será posible? Vamos a leer Filipenses capítulo 4, versículos del 11 al 13. Y Pablo, vamos a ver el ejemplo de Pablo, qué es lo que Pablo había aprendido en su vida en el Señor. ¿Qué había aprendido Pablo sobre el dinero? Esa es la pregunta. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. Cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así como para tener abundancia, como para padecer necesidades. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es un versículo que muchos lo decimos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muy bueno, pero siempre hay que utilizar el contexto. ¿A qué se refería Pablo? Correcto. Y la pregunta dice, ¿qué había aprendido
Pablo sobre todo esto? Sobre el dinero, perdón. Fíjense que ese versículo, Filipenses 4:13, se trae a cuenta para enfrentar cualquier dificultad, Así es. ¿verdad? Cualquier reto. Pero Pablo aquí lo está trayendo y dice él, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. O sea, la vida le había llevado a tener abundancia o a tener necesidad o inclusive pasar hambre. Entonces, por eso es que Pablo dice que todo lo puedo Cristo. en Cristo que le fortalece. Ahora, según el versículo 11 y 12, ¿qué había aprendido Pablo? Y dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener necesidad. En todo y por todo estoy enseñado. Amén. Entonces, ¿qué ha aprendido Pablo en eso? ¿Qué nos muestra Pablo que ha aprendido en esos dos versículos? Aprendió a vivir contento con lo que tenía. Y algunas veces nos cuesta, pastor, eso, el vivir con lo que tenemos, porque eso es la provisión que el Señor nos va dando poco a poco. Y conforme nosotros la administremos bien, va a ir llegando más bendición en Correcto. nuestra vida. Y es que fíjense que eso pasa porque no nos podemos nosotros concentrar, no nos podemos fijar nosotros en el presente, en el Amén. hoy y ahora, en este momento, ¿verdad? Yo puedo estar contento ahora con mi esposa, aunque quisiera tener un carro nuevo, pero ahora no lo tengo, pero yo soy contento con los vehículos que pueda tener, con la casa que tengo y aún con los cambios que quisiera generar, pero que todavía no se han generado, pero yo puedo estar contento en Dios, agradecido porque sé que Él me va a ayudar. Entonces, en el versículo Amén. 13, ¿qué es lo que había aprendido Pablo? Conoció que con el poder de Dios podemos contentarnos siempre. Sí, porque algunas veces nosotros estamos en dificultades, estamos padeciendo enfermedades, siempre pasan algunas cosas que uno no las espera o que son externas en nuestra vida. Pero así como Pablo aprendió y conoció que con el poder de Dios podemos contentarnos siempre, nosotros tenemos también que aprender eso. Correcto, y hay cosas que se van a salir de nuestra De nuestras capacidad, ¿verdad? manos, así es. No vamos a poder cambiarlo y si nosotros no aceptamos la voluntad de Dios, esperamos en Él y nos contentamos con lo que tenemos, no va a haber felicidad. ¿Y de qué sirve la vida si no aprendemos a ser felices? Tenemos que aprender a apreciar lo que tenemos y en el momento que lo tenemos, a contemplar lo que porque algunas veces nosotros no vemos, no porque no tengamos la capacidad, simplemente porque estamos anhelando lo que tiene el hermano, lo que tiene el Correcto. vecino, y entonces no apreciamos todo con lo que el Señor nos está bendiciendo. Tal vez no está llegando la lluvia de bendiciones materiales, pero espiritualmente estamos bien y de salud estamos bien, nuestros hijos, la mano de Dios los está guardando y estamos viendo que en nuestro hogar hay paz, tranquilidad y todos tenemos esa esperanza en Cristo Jesús. Amén. Entonces vamos a seguir, vamos a seguir. Y el tema de ahora, amados hermanos, la mentira del diablo es si solo tuviera más dinero. Y estamos nosotros viendo que hay muchas cosas más importantes que el dinero y que podemos con el poder de Dios contentarnos con lo que ahora tenemos. No se trata de vivir, ay, vaya, pues, ¿verdad? No, sino que alegrarme sabiendo que Dios siempre me va a ayudar. Cuando Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, estaba refiriéndose específicamente a sus finanzas y a la habilidad de estar contento con mucho o con poco. Es una habilidad que nace de la fe. Así es, y que cuesta bastante, pastor. Fe y confianza en Dios, allí nosotros vamos a tener la habilidad para estar contentos. Y mire, ¿y de qué sirve? Óigame, ¿cómo se llama? Salomón decía, ¿verdad? Que
¿qué importa al hombre tener todo y si no fue feliz, mejor no hubiera vivido? Algo Así así es. dice Salomón, qué tremendo, ¿verdad? Ahorita, sí, perdón. Porque podemos ahora, en la vida, podemos gozar todo lo que tenemos o podemos despreciarlo todo y tener una vida, perdónenme la expresión, desgraciada. Es decir, sin sentir la gracia de Dios y sin tener un corazón agradecido. Así es. No, me venía a la mente una persona que me dice, ¿cómo fuese yo de feliz si me ganara el premio, el 1.5 que está dando el gobernador por habernos vacunado? Pero está perdiendo la oportunidad presente de la felicidad que tiene. Bueno, vamos a estar mucho más contentos si nos llega, si salimos favorecidos con eso, va a ser la voluntad de Dios, pero tenemos que aprender a vivir el presente y con lo que estamos, porque por estar anhelando desperdiciamos el momento actual o desperdiciamos la bendición que nos da de estar felices con nuestra familia. Veamos la pregunta número 9 porque nos trae un elemento adicional que nos va a dar la respuesta. Es como dice la 9, ¿por qué puede estar contento o satisfecho con lo que tiene? Así es. Y Filipenses 4:19 nos dice, nos da, bueno, ahí nos da la respuesta para mayor aclaración y nos dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y nos aclara que nosotros tenemos que permanecer, Y pastor, fíjense que en Cristo Jesús. Pablo por eso era feliz, Pablo por eso estaba contento. ¿Por qué? Porque ya había comprobado que Dios siempre suple, que Dios siempre ayuda. Mire, realmente nosotros podemos ver que Dios sana cuando nos ha sanado. Así nosotros podemos testificar. Es cierto, vemos a otros a veces, pero a veces no lo apreciamos. Pero cuando es a nosotros o a nuestros seres queridos que Dios ha sanado, podemos apreciar eso. Así es. El tener necesidad y recibir la ayuda de Dios nos permite corroborar o creer el que Dios está con nosotros y nos va a ayudar. Por eso es que dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué puede estar contento o satisfecho con lo que tiene? Porque podemos confiar en que Dios siempre nos ayudará. Y de eso Correcto. nosotros podemos dar testimonio. Nosotros, tal vez no perfectos, pero día a día intentamos vivir en la gracia de Dios, estar en el camino de Cristo, estar en el camino de nuestro Señor y tratar de cumplir día a día, morir a nuestra carne y estar en la voluntad de Dios. Y Amén. eso nos va a ayudar a que Dios, a poder confiar en Él y que Él va a suplir todas nuestras necesidades. Fíjese que como es la primera vez que estamos en vivo en YouTube, ¿verdad? Y siempre nosotros requerimos la respuesta. Hasta ahora me estoy dando cuenta cómo ver todo lo que han puesto, ¿verdad? Y mi hermana Roxana y otras personas que están en el chat, gracias, de verdad. Gracias por compartir y aprender juntos y también por volver esto mucho más dinámico e interactivo. Correcto. Entonces, amados hermanos, ¿por qué podemos estar contentos con lo que tenemos? Porque sabemos que Dios nos va a ayudar. Ahora, vamos a la número 10. Un pasaje paralelo es Mateo 6:25 al 34, donde Jesús prometió suplir las necesidades básicas como alimento y la ropa. Concluye con el versículo 33, donde dice, más bien busquen primeramente, ahí vamos a complementar, y todas estas cosas les serán. Y el versículo 33 nos dice, buscad primeramente, Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El capítulo 6 de Mateo prácticamente nos habla sobre la ansiedad, ¿verdad? El afán y la ansiedad. El afán por tener y la ansiedad que da el no tenerlo o el querer más y más y más, ¿verdad? Y el Señor nos da una exposición ahí, nos enseña en su palabra que lo que tenemos es más valioso que lo que deseamos, ¿verdad? Así es. No hay nada como la vida. ¿De qué le sirve a usted viajes y todo eso si usted no va a tener vida para viajar? ¿De qué le sirve el dinero si no va a tener vida para gozarlo? ¿De qué le sirve tener una casa hermosa si
si no va a tener familia con la cual vivir. Y si usted tiene familia con la cual vivir, usted debe ser feliz. Aprenda usted a apreciar. Entonces, dice, tenemos que llenar ahí. Entonces dice el versículo, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces dice, más bien busquen primeramente, vamos a ver. Ya tenemos respuesta, pastor. Busquen primeramente el reino de Dios y Y su su justicia. justicia. Y después dice, y todas estas cosas les serán, por supuesto, Añadidas. añadidas. Entonces, esa es una clave perfecta, amados. Esa es una clave. Buscar siempre la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios, y lo que nosotros deseamos en algún momento, Dios lo va a añadir a nuestra vida. Amén, Vamos porque así. algunas veces nosotros llegamos es cierto, por aquel anhelo por aquella necesidad que tenemos en Cristo, y en el caminar y en lo que nosotros estamos buscando el reino de Dios, compartiendo la palabra, hablándole a otros y presentando el evangelio, caminando día a día y teniendo comunión con nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros venimos a darnos cuenta, aquella petición de nuestro corazón ya ha sido concedida, y así es como el Señor añade las peticiones, contesta las peticiones de nuestro corazón y añade día a día nuestras necesidades. Vamos a la número 11. Algunos erróneamente toman estos y otros pasajes como promesas de riqueza y prosperidad económico. No es una garantía de prosperidad, sino la promesa de que Dios suplirá sus necesidades básicas. Pablo específicamente dijo en Filipenses 4:11 al 12 que estaba satisfecho con mucho o con poco. Y nos dice así, lo digo, No lo digo. no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como padecer necesidad. En todo y por todo he sido enseñado, dice la Escritura. Entonces, Pablo decía que él mismo había sido enseñado por las circunstancias y la mano de Dios a contentarse con lo que tuviera. Lo importante no es cuánto dinero tiene, sino la tranquilidad que tiene al saber que Dios le dará lo suficiente para vivir una vida digna y contenta. Así es, la felicidad en Dios, amados hermanos, el gozo que hay en Dios no tiene comparación, y es por esto mismo, porque es más grande que el dinero, es más grande que todo lo que nosotros podemos tener. Porque es un gozo y una felicidad que no es momentánea, sino que perdura, e inclusive podemos hasta transmitirla a otras personas, porque no le contagiamos de amarguras o de ningún tipo de raíz de amargura. Pero la siguiente pregunta nos dice, ¿qué le hace sentir seguro o feliz? ¿Está contento? Hágase a sí mismo estas dos preguntas. ¿Qué le hace sentir seguro o feliz? Y la otra, ¿está contento? Fíjense que la otra vez nos estábamos hablando con una persona, nos dice que lo difícil que es para nosotros el realmente ser feliz. Y eso cuando no conocemos a Dios, y muchas personas aún conociendo a Dios. ¿Por qué? Me dice esta persona, me dice, vaya, Mario, me dice, dime tú, ¿qué cosas tú necesitas para ser feliz? Y entonces me quedé pensando y de repente comencé a contestarle. Pero ahora me dice, ahora yo te pregunto, me dice, ¿qué cosas de las que tú estás diciendo que te harían feliz están en tus manos? ¿Qué puedes hacer tú por ellas? Y entonces, porque mucha gente dice, yo sería feliz si mi hijo hace tal cosa, si mi jefe reconoce mi trabajo, si me ganara la lotería. Entonces, mi felicidad está puesta en otras personas, ¿verdad? Entonces, y me sigue haciendo la pregunta, ahora, te pregunto, me dice, ¿qué cosas te hacen molestar?
Y entonces las cosas que me hacían molestar eran más fácil que sucedieran que las que me hacían feliz. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Hago a un lado todo eso y mejor voy a aquel que siempre me ha prometido darme gozo en mi corazón cuando yo aprendo a confiar en Él. Entonces, Amén. vamos a la pregunta porque dice, ¿qué le hace sentir seguro y feliz? O la pregunta también es, ¿está usted contento? Cuando alguien cree que lo material es lo que más tiene valor, construye su vida sobre una base insegura que le parecerá Que que desaparecerá. desaparecerá con el paso del tiempo. Es como construir en la arena, pastor. No ponemos buen fundamento. Claro que sí. Está cayendo en el error de creer que lo material es lo único que existe o lo único que realmente vale. Mire, si usted hace eso, no se sienta solo, porque la mayor parte del mundo vive así y vive con una gran ansiedad e insatisfacción y a pesar de que tienen tantísimas bendiciones, pero no las logran valorar porque siempre ponen los ojos en lo que no tienen. Amén. Si su saldo bancario es lo que le hace sentir importante, no es tan importante como cree. Sí, amados, mire, yo sé la vida quizás es un poquito mejor cuando uno tiene todos los bienes necesarios, ¿verdad? Pero no es lo más importante. Dígame, yo sé que en algún momento de su vida, o quizás ahora está pasando eso, ha tenido momentos, ha tenido dinero y se proyecta hacia la riqueza. Pero ¿será que esos han sido los momentos más felices de su vida? O quizás esos momentos más felices estaban unidos a usted cuando no tenía mucho. Sigamos. En lugar de dedicar su vida a la búsqueda del dinero, busque primeramente el control de Dios sobre su vida. Haciendo esto, Él se encargará de sus necesidades materiales. En otras palabras, mire, confíe en Dios. Confíe en lo que Dios hace. Acepte lo que Dios hace. No, no es conformismo, no tiene nada que ver con el conformismo. Tiene que ver con la fe, con la confianza en la palabra de Dios, en las promesas de Dios y que Él cumple absolutamente todo lo que promete. No, Ok, y mis queridos. Dios va guardando las finanzas, pastor. El ser buenos administradores, administradores y tener una buena mayordomía, no solo conmigo, sino que con la casa de Dios, eso nos ayuda y Dios protege nuestras finanzas. Y es que definitivamente porque Dios nos bendice a nosotros, no solo para que nosotros estemos bendecidos, sino que para repartir bendición. Y Amén. entonces cuando lo hacemos así, nosotros aseguramos más bendición en nuestra vida. Cuando somos fuente de bendición para nosotros y para otras personas, Dios sigue derramando su bendición. Igual en la casa de Dios. Cuando usted bendice la casa de Dios, pues nosotros estamos al invertir en la casa del Señor, en la iglesia, hacemos que colaboramos con que la palabra de Dios siempre sea predicada y Dios cumple la promesa de bendición. Y esa bella promesa que está en Malaquías, y derramaré, dice, bendiciones hasta que sobre y abunden. Amén. Ok, vamos a contestar las primeras preguntas, ¿verdad? O las tres aseveraciones de falso y verdadero. Envíenos su respuesta con una F si es falso y con una B si es verdadero. Y a continuación los leeremos de nuevo. La primera nos dice, ¿es imposible ser feliz sin dinero? ¿Es imposible ser feliz sin dinero? ¿Es falso o verdadero, verdad? Respuesta falso o verdadero. Correcto. Y la siguiente nos dice, algunas cosas no se ven, algunas cosas que no se ven son más importantes que el dinero. Algunas cosas que no se ven son más importantes que el dinero. ¿Falso o verdadero? Poder aprender a ser contentos, poder aprender a ser contentos con mucho. ¿Podemos aprender a ser contentos con mucho o con poco o con poco dinero? ¿Podemos Amén. aprender a ser contentos con mucho o con poco dinero? Entonces, eso es, vamos a contestar falso o verdadero. Ahora, vamos a la respuesta entonces. La primera, ¿es imposible ser feliz sin dinero? Algunos dirán, no, eso definitivamente que esa es verdadera. Pero no, mi hermano, no, podemos ser felices
con o sin dinero. Siempre con Cristo podemos ser felices, tener gozo. Por eso es Amén. que esa aseveración es falsa. La segunda es, algunas cosas que no se ven son más importantes que el dinero. Amado hermano, el amor de nuestros hijos, el amor de nuestra esposa o esposo, el amor de Dios, no se puede medir con dinero y son mucho más Así es, y no importantes. se pueden comprar. Correcto, y por eso es que la respuesta a esa es verdadero. Verdadero. Y la tercera, Podemos aprender a ser contentos con mucho o con poco dinero. La respuesta, tenemos el ejemplo de Pablo y así es. nosotros podemos aplicarlo a nuestra vida confiando en Dios. Entonces aquí la respuesta, por supuesto, es verdadero. Verdadero. Así es, mis queridos Y hermanos. gracias por compartir con nosotros y enviarnos su respuesta y hacer este discipulado mucho más dinámico. Correcto, te felicitamos por llegar a este punto. Es muy importante crecer en el conocimiento del Señor, definitivamente. Y yo sé que cuando nosotros invertimos este tiempo en nosotros mismos, creciendo en el Señor, la bendición y la prosperidad que Dios da viene, Así ¿verdad? es, porque estamos invirtiendo el tiempo en las cosas de arriba, como nos decía el discipulado. Y no Amén. podemos más que desearle que el Señor les bendiga y les prospere siempre. Ya sabe usted, somos Luis y Mario Chávez. Nuestra iglesia es el Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel en Richmond, Richmond. California. Y por supuesto, todo lo hacemos. Por el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo. Los Amén. esperamos. Así es, mis queridos hermanos. Gracias de verdad por haber estado con nosotros, ¿verdad? Nosotros compartiendo este discipulado y tratándole de ayudar, porque esto, amados hermanos, de poner la mira en las cosas materiales más que en las celestiales, más que en las eternas, trae mucho dolor de nuestro corazón. No me puedo...